¿Y si el error más pequeño hubiera cambiado para siempre el destino del universo? ¿Qué habría pasado si el rey Vegeta no hubiera tenido miedo, sino ambición? Imagina esto. Broly nunca fue exiliado. Nunca flotó en una cápsula por el espacio. Nunca llegó a la Tierra años después como una amenaza olvidada. Se quedó en el planeta Vegeta, y desde el primer día su existencia se convirtió en una jaula de carne y rabia. El rey Vegeta no lo vio como una maldición. Lo vio como un arma, una bestia que no necesitaba entrenamiento, solo dolor. Así que lo encerró en las profundidades del Palacio Real, bajo capas de piedra negra que absorbían el ki, pero alimentaban la ira. Le dieron de comer sangre de guerreros derrotados. Le gritaron insultos hasta que su llanto se volvió silencio, y luego ese silencio se volvió gruñido. Broly no aprendió a hablar, aprendió a romper. Mientras tanto, Vegeta, el príncipe, crecía en la superficie, observando desde una ventana blindada cómo su hermano Sombra destrozaba cadenas, paredes y verdugos. No sentía lástima, sentía envidia, porque cada golpe que Broly daba era más fuerte que cualquier técnica que él pudiera dominar. Cuando Freezer llegó al planeta Vegeta, no encontró resistencia. Encontró un espectáculo. El rey liberó a Broly, no para defender el planeta, sino para demostrar su poder. Broly no luchó. Despedazó. Freezer no escapó en su nave, huyó gateando, con los ojos llenos de lágrimas, jurando jamás volver al cuadrante norte. Los Saiyajin no celebraron. Se arrodillaron. Pero Broly no entendía lealtad. Al día siguiente, mató al rey Vegeta solo porque lo miró demasiado tiempo. Vegeta, el príncipe, huyó solo, no a la Tierra, sino al infierno de los criminales, buscando poder para matar a su sombra. Sin la destrucción del planeta Vegeta, Goku nunca fue enviado a la Tierra. Creció en un mundo donde los Saiyajin no eran héroes ni leyendas. Eran monstruos. Raditz no llegó buscando refuerzos. Llegó a liberar a Broly. Los Kaioshin intentaron sellarlo en Namek. Fue inútil. Broly no destruyó Namek. La devoró. Piccolo murió aplastado contra una roca antes de decir una palabra. Gohan nunca tuvo tiempo de entrenar. Murió en los brazos de su madre mientras el cielo se volvía polvo. No hubo torneo de las artes marciales. No hubo Cell. No hubo fusión. Porque antes de que cualquier amenaza surgiera, Broly ya había arrasado con todo. Goku alcanzó el Super Saiyajin, luego el segundo nivel, luego el tercero. Ninguno fue suficiente. Broly no se transformaba. Ya era el fin. Babidi no buscó a Majin Buu. Buscó a Broly. Lo encontró flotando en el núcleo de un sol muerto. Le ofreció control. Broly lo miró, y Babidi se desintegró sin un grito. Majin Buu sintió esa presencia desde su prisión milenaria, y decidió no despertar. Incluso el caos tiene límites. El universo no terminó con una explosión. Terminó con silencio. Broly se sentó en el vacío, rodeado de planetas pulverizados, y cerró los ojos. No por descanso, porque ya no había nada que romper. Esta es la historia que nadie contó. La línea más fina entre el miedo y la ambición. El momento en que un rey decidió jugar con fuego y quemó toda la realidad. Si esta historia te heló la sangre y quieres más relatos donde el verdadero terror no viene de afuera, sino de las decisiones que parecen insignificantes, suscríbete a Sombras del Misterios. Activa la campana, porque el abismo siempre tiene una nueva voz lista para hablar. We won't back down! Let's do this! Insolent worms! ¿Alguna vez has sentido que el cielo se rompe, no con un trueno, sino con un grito que nace del infierno mismo?
Bienvenido a Sombras del Misterios, alma que no teme al caos porque ya lo lleva dentro. Hoy no hablaremos de batallas justas ni de justicia divina. Hoy descenderemos al abismo, donde el honor se quema, la lealtad se desgarra, y dos almas se enfrentan no por salvar al mundo, sino para demostrar que ya no merece ser salvado. Hoy, por primera vez en tu canal, revelaremos la pelea más brutal, más visceral, más sangrienta que jamás se libró en el universo de Dragon Ball. No entre dioses, no entre elegidos, entre padre e hijo. Hablo de Vegeta contra Broly. Sí, el orgullo Saiyajin contra la bestia primordial. El guerrero que se forjó en la disciplina, contra el monstruo que nació del miedo. Pero esta no es la pelea que viste en las películas. Esta es la que los dioses borraron de la memoria del tiempo. Porque no ocurrió en un planeta lejano. Ocurrió en el núcleo del infierno, donde las almas de los Saiyajins caídos gritan sin voz, y el suelo está hecho de los huesos de quienes desafiaron a Freezer. Todo comenzó cuando Vegeta, tras la muerte de Bulma en una línea temporal alternativa, rompió su juramento. Ya no luchaba por redención, luchaba por vacío, y en ese estado, buscó a Broly. No para detenerlo, para provocarlo. Porque Vegeta sabía la verdad. Broly no es un enemigo, es un espejo, el reflejo de lo que él habría sido, si nadie lo hubiera amado. El encuentro no tuvo palabras, solo un silencio que pesaba como una supernova. Broly, con los ojos inyectados en sangre, olió el dolor en Vegeta. Y en lugar de atacar, sonrió. Porque por primera vez, veía a alguien que entendía su soledad. Pero Vegeta no quería compasión, quería destrucción. Con un grito que partió el horizonte, se transformó. No en Super Saiyajin Dios, no en Ultra Ego, en Saiyajin de la sombra, una forma prohibida que solo los reyes caídos conocen, donde el cabello no es dorado, sino negro con destellos carmesí, y los ojos no brillan, absorben la luz. Broly rugió. Y su cuerpo se hinchó, no por músculo, sino por memoria ancestral. Cada fibra de su ser recordaba el día en que su padre lo encerró en una cápsula, y el cielo de su planeta se tiñó de fuego. La primera embestida no fue un choque de ki, fue una colisión de destinos. El suelo del infierno se agrietó en forma de runas Saiyajins olvidadas. El aire se volvió espeso, como sangre hirviendo. Y cada golpe, no solo rompía huesos, borraba recuerdos. Cuando Vegeta atravesó el pecho de Broly con su puño, no salió sangre. Salió el grito de su madre al morir. Cuando Broly estranguló a Vegeta contra una montaña de esqueletos, no escuchó un crujido. Escuchó la voz de Bulma diciendo, «No vuelvas a irte». Ambos lloraban. Pero sus lágrimas se evaporaban antes de caer, quemadas por el odio que ya no era suyo, sino del planeta Vegeta, hablando a través de sus almas. En el clímax, Vegeta usó su ataque final, Galick Negro, una técnica que no destruye el cuerpo, sino el concepto de identidad. Broly, en respuesta, lanzó un rugido que se convirtió en tormenta de esqueletos vivos, los restos de todos los que murieron por su furia. El choque no produjo una explosión, produjo silencio absoluto. Por 3 segundos, ni los dioses pudieron oír nada. Y en ese vacío, algo cambió. Vegeta cayó de rodillas. Broly, con el pecho abierto, se acercó. Y en lugar de matarlo, le puso la mano en la cabeza, como un padre lo haría con su hijo. «No estás solo», murmuró Broly, con una voz que nunca había usado. «Nunca lo estuviste». Vegeta no respondió. Solo cerró los ojos, y por primera vez desde que era niño, dejó que alguien lo sostuviera. Pero el infierno no perdona la debilidad. El suelo se abrió. Y las sombras de los Saiyajins caídos intentaron arrastrarlos al abismo. Entonces juntos, sin hablar, sin plan, sin nombre, gritaron al unísono. Y de sus bocas no salió sonido. Salió luz negra, una luz que no ilumina,
que consume la oscuridad desde dentro. Y en ese instante, el infierno tembló. Porque por primera vez, dos enemigos se volvieron un solo puño contra el destino. Nadie vio el final, porque los testigos se volvieron ceniza. Pero se dice que, en las noches sin luna, si escuchas con atención en las ruinas del planeta Vegeta, puedes oír dos latidos, fuertes, irregulares, pero al unísono. Si esta historia te dejó el corazón roto y el alma en llamas, es porque ya sentiste ese grito en tu pecho. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima batalla no sea contra un enemigo, sino contra la parte de ti que aún cree que merece ser salvada. ¿Broly fue un verdadero villano o una trágica historia Saiyajin? No fue un monstruo. Fue un niño al que le robaron el alma antes de que pudiera hablar. Mientras Vegeta era príncipe y Goku crecía libre en la Tierra, Broly nació en silencio. Su crimen fue tener un poder que asustó a un rey cobarde. El rey Vegeta, temeroso de que ese bebé de fuerza descomunal amenazara el trono de su hijo, ordenó su ejecución. Pero en lugar de matarlo, lo desterró, junto con su padre, Paragus, a un planeta helado, olvidado, sin nombre. Allí, en el hielo eterno de Vampa, Broly no tuvo infancia, no tuvo amigos, no tuvo maestros. Solo tuvo a un padre obsesionado, que lo entrenó como a un arma, que le inculcó odio, miedo y dolor. Cada palabra que escuchó fue un grito, cada caricia, una orden, cada recuerdo, una cadena. Su transformación no era controlada, era una explosión de trauma acumulado. Cuando su furia despertaba, no era él quien luchaba, era el eco de años de tortura emocional, de soledad absoluta, de un cuerpo forzado a contener un poder que nunca pidió. Sus ojos se volvían verdes no por maldad, sino por pérdida total de humanidad. En ese estado no había razón, solo instinto, solo dolor convertido en destrucción. Cuando Frieza llegó a su planeta natal y lo arrasó, Broly ya estaba muerto por dentro. Cuando Vegeta lo miró con desprecio, no vio a un rival, vio a un objeto defectuoso. Cuando Goku lo enfrentó, no luchó contra un villano. Luchó contra un espejo de lo que podría haber sido. Un Saiyajin sin guía, sin amor, sin propósito más allá del grito. Incluso en Dragon Ball Super, Broly, la verdad es clara. Broly no quiere conquistar el universo, no busca venganza contra nadie en particular, solo reacciona al ruido, al peligro, al recuerdo de su padre gritando. Su locura es la respuesta de un sistema nervioso destrozado desde la infancia. Y cuando al final, tras la batalla, Goten y Trunks juegan con él en la Tierra, algo cambia. Por primera vez, alguien le habla sin exigir. Le sonríe sin temor. Le ofrece amistad sin condición. Y en sus ojos, por un instante, el verde se apaga. No hay rugido, solo silencio. El silencio de quien por primera vez siente que no necesita pelear para existir. Broly nunca fue un villano. Fue el experimento más cruel de la sociedad Saiyajin. Tomar a un niño, aislarlo, moldearlo con dolor y luego culparlo por romperse. El verdadero monstruo no era él, era el mundo que lo creó y lo abandonó. Si esta historia te dejó helado al revelar la verdad tras el Leyenda Saiyajin, suscríbete y activa la campanita. En este canal, no juzgamos a los personajes. Desenterramos las cicatrices que los hicieron.